sucede eso. Muy bien, entonces, básicamente la definición de la hipnosis no es común para todas, pero todas suelen incorporar casi todos estos elementos que hemos visto. Pero ¿y cómo funciona? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en mi cerebro? ¿Qué me están haciendo? Bueno, veremos que una cosa que nos interesa es el concepto de inconsciente. El concepto de inconsciente está relacionado con la hipnosis, pero el inconsciente no es el inconsciente, específicamente el inconsciente clásico. El inconsciente clásico, cuya concepción en parte deriva de las experiencias de Freud con la hipnosis, planteaba que el inconsciente era una fuente de ciertas motivaciones ocultas que podían entrar en conflicto con la realidad y con lo que yo quería y que podían darme serios problemas. Y también el inconsciente psicodinámico y freudiano es un inconsciente que contiene elementos que yo no puedo manejar reprimidos para protegerme de su efecto negativo. Entonces el inconsciente freudiano tiene por una parte cierto poder motivacional que hay que contener y manejar y domar, ¿no? Para eso estaría el yo, para hacer de intermediario entre las demandas del inconsciente y las demandas del superyo, las demandas del ello y del superyo. Y también tiene cosas que están ahí guardadas porque son peligrosas para la conciencia y deberían estar ahí guardadas o bien hacerse conscientes en un contexto en el que se puedan manejar. De manera que este es un inconsciente que tiene un aspecto amenazador y que tiene algunas cosas un poco negativas. Sin embargo, bueno, tiene que ver con la represión, tiene que ver con guardar ahí las cosas que son peligrosas. Luego tenemos el inconsciente cognitivo. El inconsciente cognitivo es el inconsciente o la forma de entender el inconsciente de la ciencia cognitiva que se desarrolló en los 50-60 y que hablaba más bien de que lo inconsciente eran aspectos de nuestro funcionamiento cerebral y del conocimiento que nosotros teníamos del mundo que funcionaban sin que nos diéramos cuenta. De la misma manera que cuando yo ando no me doy cuenta de todos los músculos que muevo ni de todos los movimientos que hago y sin embargo ando, pues esos movimientos y todo ese proceso es inconsciente porque no soy consciente de él, pero no tiene motivaciones ocultas, no incluye recuerdos extraños, etc. El inconsciente cognitivo tiene más que ver con procedimientos, con creencias, es decir, creencias acerca de mí mismo, los demás y el mundo, que forman mi modelo del mundo, mi manera de entender y de ver el mundo, y tiene que ver con esos procesos y esos funcionamientos que se llevan a cabo sin que yo necesariamente me dé cuenta de que están ahí y que forman parte del mantenimiento, entre comillas, de mi actividad mental. Entonces tiene menos romanticismo y menos glamour y también tiene un aspecto menos amenazador. Y luego tenemos el inconsciente ericksoniano. Y el inconsciente ericksoniano, la concepción ericksoniana del inconsciente, es un poco distinta de las dos. Tiene una parte del freudiano y tiene una parte del cognitivo. En realidad el inconsciente ericksoniano es casi identificable con el funcionamiento del hemisferio derecho. Y él nos dice que el inconsciente es un almacén de recursos. Básicamente nos viene a decir que el inconsciente contiene nuestras experiencias y el recuerdo biográfico y la memoria episódica de nuestra vida, en la que hay muchísima información sobre cómo hacer las cosas, sobre cómo resolver los problemas, sobre formas que hemos visto, que hemos presenciado y que hemos llevado a cabo, que funcionan o que no funcionan, pero que no dejan de ser recursos. Entonces, para Erickson, el inconsciente es algo estupendo. Es un sitio donde puedes ir a buscar formas de hacer, conocimiento, experiencias, capacidades que tienes y que igual ni siquiera sabes que tienes. Además, el inconsciente es un aliado. El inconsciente para Freud no es algo que tengas que dominar, que mantener frenado, o que contener, o que encerrar, sino que es una parte de ti o un aspecto de tu forma de pensar que trabaja para ti, que es un aliado y que trata de beneficiarte. Y a veces la forma que tiene de funcionar internamente hace que algunos de sus intentos de beneficiarte den problemas, pero no se trata de pelearte con él. Yo le digo a mis pacientes que si te peleas contigo mismo te llevas todas las tortas, las que das y las que recibes. Entonces, no es cuestión de pelearte con tu inconsciente, sino de descubrir cómo ayudarle a que sea un mejor aliado para que te ayude a funcionar mejor. Entonces veis que es una visión bastante más positiva. Erickson también hablaba de que el inconsciente tenía que ver con la motivación y que las personas hacían las cosas con unos para qué o con unas motivaciones que no eran necesariamente motivaciones negativas, aunque las soluciones, los cómo, las formas de llevarlas a la práctica pudieran ser perjudiciales en otros aspectos o pudieran dar problemas. Básicamente venía a decirte, si tú te drogas no es porque te quieras autodestruir, si tú te drogas no es porque seas tonto ni porque estés enfermo, te drogas es porque eso es una solución para un problema que tienes. Lo que pasa es que es una mala solución. Es una solución
que está respondiendo a la motivación de necesitar paz o de necesitar no sufrir por tus problemas, pero está generando otros problemas y está dando otras dificultades extra. De manera que trabajaba sobre este aspecto de la motivación del inconsciente. Y luego decía que el inconsciente era flexible. Como lo identificaba bastante con ese hemisferio derecho, que es más creativo, intuitivo y que es capaz de establecer asociaciones y utilizar mucha información, pues resulta que él encontraba muchas maneras de activar en las personas el deseo y la motivación para cambiar, y luego descubría que la gente encontraba sus propias formas de hacer cambios, de maneras que a él pues jamás se le habrían ocurrido. Y decía que el inconsciente era un enorme potencial positivo. De la misma manera que si al carbón le proporcionas condiciones adecuadas se convierte en diamante, si al inconsciente le proporcionas condiciones adecuadas y le permites que se active y que busque recursos, etcétera, entonces puedes obtener resultados sorprendentes y resultados maravillosos. Y esto es un poco el inconsciente ericksoniano. Veremos que dentro de esa misma concepción del inconsciente, en la psicología cognitiva, se empezó a trabajar sobre lo que se llamaba el cerebro dividido. Los experimentos de cerebro dividido trabajaban sobre personas que tenían un tipo de epilepsia particular que comenzaba en uno de los hemisferios cerebrales y entonces el foco se desplazaba hacia el otro hemisferio cerebral, aumentaba la intensidad y volvía a pasar al otro foco, aumentaba la intensidad y de esa manera se iba empeorando, de forma que era un tipo de epilepsia que en poco tiempo ponía en peligro la vida de la persona. Así que la solución que tenían, estamos hablando de los años 50, básicamente consistía en que o dejaban a la persona morir o cortaban las conexiones que hay entre los dos hemisferios cerebrales, que es el cuerpo calloso, un montón de fibras, los que habéis estado en la conferencia del cerebro sabéis de lo que hablo, un montón de fibras nerviosas que conectan ambos hemisferios para que intercambien información, y la idea era cortar eso para que no pudiera ir cambiando de lado ese foco y aumentando. Pero claro, en ese momento la idea era, ¿y si hacemos esto, qué pasa? Por de pronto la persona no se va a morir, por lo menos no se va a morir por la epilepsia, pero tampoco tenemos muy claro qué va a pasar. Ahí están las investigaciones de Sperry, que de hecho fue premio Nobel, y posteriormente también Gazzaniga, que a día de hoy sigue produciendo material y muchos avances en el campo de la conciencia, y básicamente no tenían ni idea de lo que iba a pasar. La idea era, pues va a quedarse la persona con dos mitades cerebrales, pues se va a quedar con una doble personalidad, o se va a quedar psicótico, o básicamente no sabemos qué va a pasar. Pero claro, cuando tú le planteas a alguien, oye, mira, tenemos una cosa, y es que podemos esperar a que te mueras de esto, que va a pasar, pues resulta que él encontraba muchas maneras de activar en las personas el deseo y la motivación para cambiar, y luego descubría que la gente encontraba sus propias formas de hacer cambios, de maneras que a él pues jamás se le habrían ocurrido. Y decía que el inconsciente era un enorme potencial positivo. De la misma manera que si al carbón le proporcionas condiciones adecuadas se convierte en diamante, si al inconsciente le proporcionas condiciones adecuadas y le permites que se active y que busque recursos, etcétera, entonces puedes obtener resultados sorprendentes y resultados maravillosos. Y esto es un poco el inconsciente ericksoniano. Veremos que dentro de esa misma concepción del inconsciente, en la psicología cognitiva, se empezó a trabajar sobre lo que se llamaba el cerebro dividido. Los experimentos de cerebro dividido trabajaban sobre personas que tenían un tipo de epilepsia particular que comenzaba en uno de los hemisferios cerebrales y entonces el foco se desplazaba hacia el otro hemisferio cerebral, aumentaba la intensidad y volvía a pasar al otro foco, aumentaba la intensidad y de esa manera se iba empeorando, de forma que era un tipo de epilepsia que en poco tiempo ponía en peligro la vida de la persona. Así que la solución que tenían, estamos hablando de los años 50, básicamente consistía en que o dejaban a la persona morir o cortaban las conexiones que hay entre los dos hemisferios cerebrales, que es el cuerpo calloso, un montón de fibras, los que habéis estado en la conferencia del cerebro sabéis de lo que hablo, un montón de fibras nerviosas que conectan ambos hemisferios para que intercambien información, y la idea era cortar eso para que no pudiera ir cambiando de lado ese foco y aumentando. Pero claro, en ese momento la idea era, ¿y si hacemos esto, qué pasa? Por de pronto la persona no se va a morir, por lo menos no se va a morir por la epilepsia, pero tampoco tenemos muy claro qué va a pasar. Ahí están las investigaciones de Sperry, que de hecho fue premio Nobel, y posteriormente también Gazzaniga, que a día de hoy sigue produciendo material y muchos avances en el campo de la conciencia, y
básicamente no tenían ni idea de lo que iba a pasar. La idea era, pues va a quedarse la persona con dos mitades cerebrales, pues se va a quedar con una doble personalidad, o se va a quedar psicótico, o básicamente no sabemos qué va a pasar. Pero claro, cuando tú le planteas a alguien, oye, mira, tenemos una cosa, y es que podemos esperar a que te mueras de esto, que va a pasar en los próximos 6 meses, o podemos cortarte el cerebro en dos mitades y a ver qué pasa, pero no te mueres. Pues claro, la gente suele decirte, pues mira, córtame el cerebro en dos mitades, ya que estamos, ¿no? Porque si no, pues me voy a morir. El caso es que consiguieron que les dieran permiso a los pacientes para hacerlo, y a su vez pues se pusieron a estudiar a ver qué pasaba cuando hacían esto. Y les sorprendió mucho descubrir que aparentemente no pasaba nada. Que eso es justo lo que no se esperaban. Se esperaban todo tipo de variantes, pero no se esperaba la variante de esta persona está igual que antes de que lo operáramos. En realidad tiene un poco de truco, porque gran parte del efecto que produciría esto se habría manifestado si lo hubieran hecho cuando era un niño en lugar de cuando es un adulto. Pero el caso es que aunque aparentemente no pasaba nada, luego sí pasaban algunas cosas. Pasaba que la persona tenía dificultades para tomar decisiones y desarrollar rutinas nuevas y hacer planes sobre cosas que no tuviera ya previamente ensayadas o pensadas. Es decir, fallaba la conexión entre su aspecto emocional y su aspecto racional. Las cosas que requerían de poder utilizar la emoción, que son más de las que parecen, la persona no podía incorporarlas y le costaba trabajo utilizarlas. Para todas las que ya había usado en su vida, tenía patrones aprendidos, con lo cual los volvía otra vez a utilizar y no se notaba, pero cuando había cosas nuevas tenía dificultades. Con todo, la verdad es que no le machacaba mucho la vida, porque además pasaban a vivir de ser sujetos experimentales de experimentos de cerebro dividido, lo cual se paga y debe ser, como no hay tanta gente, pues una forma de vida al fin y al cabo. El caso es que estos experimentos empezaron a plantear y empezaron a permitir que fueran diferenciándose cuáles eran las especialidades de cada hemisferio, cosa que normalmente no es fácil saber porque se comunican. Entonces, como se comunican, el resultado que nosotros vemos es la colaboración de ambos. Aunque el hemisferio izquierdo mande y tenga más chicha, lo que sale es, no sabemos de cuál de los dos proviene, pero cuando una persona tiene los dos hemisferios divididos, pues sí que sabemos que lo que hace con una mano y lo que hace con otra cuando no puede compartir la información, pues es lo propio de uno u otro hemisferio cerebral. De manera que con estos pacientes se fue estudiando qué era lo típico de un cerebro y lo típico de otro cerebro, lo típico de un hemisferio cerebral y lo típico del otro hemisferio cerebral. Y se descubrió sobre todo, o se fue descubriendo, que el hemisferio derecho, que el hemisferio izquierdo, aquí fijaos que está de espaldas, el hemisferio izquierdo es el hemisferio que se encarga principalmente de procesar la información racional, la información de manera secuencial, es decir, una cosa detrás de otra, de producir procesos lógicos, de atender al detalle, etc. Es con lo que, y de lenguaje, es con lo que trabajamos la mayor parte del tiempo. Y el hemisferio derecho funciona sobre todo con las emociones, funciona con el correlato, con la expresión física de esas emociones, funciona también con, en vez de con las cosas secuencialmente, con mucha información de golpe, es decir, en vez de en serie, en paralelo, y en vez de atender al detalle, atiende a la globalidad de la situación. Entonces, debido a esa capacidad de atender a la globalidad y de manejar mucha información de golpe, es en el hemisferio derecho donde tenemos ese tipo de pensamiento que solemos identificar con la intuición y la creatividad, porque le es fácil asociar muchas cosas y manejar mucha información de golpe. De manera que, básicamente, a lo largo del desarrollo de las personas, el hemisferio derecho va dando la emoción y decidiendo qué cosas van a incorporarse al modelo del mundo, y el hemisferio izquierdo va creando ese modelo conceptual del mundo. Cuanto más adulta es una persona, más probable es que esté manejándose ya con su modelo del mundo creado y la función del hemisferio derecho no sea, en teoría, tan importante. Por eso os decía que si hubieran cortado ese cuerpo calloso en un niño, se habrían encontrado con que el niño no podía desarrollar de ninguna manera un modelo del mundo y manejarse a través de ese modelo abstracto del mundo. Y eso habría sido un desastre para el pobre niño. Pero afortunadamente pues esto le pasa a adultos, los cuales pues con todo el efecto que les producía no les impedía funcionar o vivir dentro de unos márgenes razonables. Entonces nos interesa mucho esto de que el cerebro haga esas dos cosas, porque además resulta que hemos visto que la hipnosis lo que hace es pues poner el hemisferio derecho sobre todo en marcha, al hemisferio izquierdo lo permite descansar y lo desactiva bastante, quitando las áreas que se encargan del lenguaje, porque evidentemente si me están hablando, pues tengo que enterarme lo que me dicen. De manera que es muy interesante porque es la parte creativa y la parte capaz de generar posibilidades, intuición, etcétera, la que se pone en marcha bajo la hipnosis. La parte que normalmente no solemos utilizar tanto, de repente bajo hipnosis empieza a estar más disponible. Entonces, en el contexto de estas investigaciones sobre el cerebro dividido, se pasó de estudiar esas dos mitades
a empezar a identificar que además de esas dos mitades había módulos o había diferentes partes del cerebro que se encargaban de diferentes cosas, y las teorías más modernas acerca de la consciencia humana hablan de un cerebro modular. Un cerebro modular implica que en el cerebro habría diferentes módulos, diferentes partes trabajando, que van volcando sus resultados a un espacio que se llama el espacio global de trabajo, que sería la memoria de trabajo, la memoria inmediata. Y ahí lo que hay en la memoria de trabajo es de lo que somos conscientes, y de la actividad de todos esos módulos no somos conscientes del resultado. Os pongo aquí un teatro porque la metáfora que utiliza Bars, que es el autor del espacio global de trabajo y la teoría, que es la teoría más inclusiva y moderna sobre la conciencia humana, lo que nos dice es que lo que tenemos en el consciente, en la consciencia, de lo que somos conscientes, sería lo que sucede en la platea del teatro, lo que sucede en el escenario. En el escenario hay una serie de actores haciendo una obra, etc. Pero él nos dice que para que eso suceda, tiene que haber muchas cosas que suceden fuera del escenario. Tiene que haber alguien manejando un foco, tiene que haber alguien manejando los decorados, tiene que haber alguien vendiendo las entradas, tiene que haber alguien que escriba el guión. Todo eso serían esos módulos inconscientes de los que no nos damos cuenta que actúan, que funcionan y que influyen, porque solo somos conscientes de lo que hay en el escenario. Esa es la metáfora del teatro que utiliza Bars, que es bastante buena para explicar un poco la diferencia entre ese consciente e inconsciente en el cerebro. Entonces, tenemos que todos esos módulos acaban funcionando de manera coordinada para llevarnos adelante y poder permitirnos pensar y funcionar. Muy bien, así que estas son las formas de entender el inconsciente.